La carretera que conducía a Oaxaca nunca había parecido tan larga. Lucia observaba por la ventana del autobús las montañas que se alzaban a lo lejos, coronadas por los dos volcanes inactivos que dominaban el paisaje como centinelas inmóviles del tiempo. 12 años. Había huido de allí hacía 12 años, jurando nunca más volver, y ahora regresaba para enterrar a la única persona que aún la ataba a aquella tierra, su madre. El celular vibró en el bolsillo de su abrigo. Era Fernanda, su socia en Sao Paulo. Lucia, el contrato de la constructora necesita tu firma para el viernes. ¿Puedes resolver eso desde allá y volver pronto? Ella colgó sin responder. ¿Cómo explicar que no era tan simple? Que volver a Oaxaca era como arrancar una cicatriz mal curada y encontrar la herida aún sangrando por debajo. La ciudad apareció en la curva siguiente, con sus casas coloridas escalando las colinas, el mercado central hirviendo incluso bajo el sol abrasador de marzo, y la iglesia de Santo Domingo alzando sus torres barrocas contra el cielo azul impecable. Nada había cambiado. Todo era exactamente como ella recordaba, como si el tiempo hubiese respetado sus memorias y congelado aquel lugar en el pasado. El conductor anunció la parada final. Lucia bajó con su pequeña maleta, sintiendo el calor envolverla como un abrazo no deseado. El aire tenía aquel olor característico a tortillas quemándose, flores de cementerio y tierra seca. Olor a casa, olor a dolor. No había nadie esperándola. Era mejor así. Tomó un taxi hasta la funeraria en las afueras de la ciudad. Durante el trayecto, reconoció esquinas, tiendas, rostros envejecidos de personas que tal vez la reconocieran también, pero ella mantuvo la mirada baja, escondida tras las gafas oscuras. La funeraria era un edificio simple, pintado de blanco con detalles en azul. Al entrar, el olor a flores e incienso la golpeó como una ola. Su madre estaba allí, en un ataúd simple de madera, las manos entrelazadas sobre el pecho, el rostro sereno finalmente libre del sufrimiento que la había consumido en los últimos años. Lucia se acercó despacio, como si temiera que la muerta pudiera despertar y condenarla por haberse ido, por haber abandonado todo, por haber elegido su propia vida. «Perdóname, mamá», susurró, tocando la mano fría. «Yo necesitaba irme. Tú sabías que lo necesitaba. Ella te esperó hasta el final». La voz vino de atrás, grave y demasiado familiar. Lucia sintió el corazón dispararse antes incluso de girarse. 12 años se evaporaron en un instante. Allí estaba él, Diego Morales, más alto de lo que ella recordaba, los hombros más anchos, el rostro marcado por el sol y por el tiempo, pero los ojos continuaban siendo los mismos. Ese castaño profundo que siempre la había hecho sentirse desnuda, expuesta, comprendida. Diego. Su nombre salió como un suspiro. Él no se movió. Permaneció allí a 3 metros de distancia, las manos en los bolsillos de los vaqueros, una camisa de franela abierta sobre una camiseta blanca. Parecía un extraño y al mismo tiempo la persona más familiar del mundo. «Doña Mercedes me llamó cuando tu madre empeoró. Ella pidió que te avisara. Lo intenté, Lucia. Intenté con todos los números que encontré. Cambié de número, varias veces. Era una verdad a medias». La verdad completa era que ella había cortado todos los lazos a propósito, con la precisión quirúrgica de quien arranca un miembro gangrenado para salvar el cuerpo. Me di cuenta. Había dolor en la voz de él, pero también algo más. Resignación, tal vez. El velorio comienza en 2 horas. Mucha gente va a venir. Tu madre era querida aquí. Lo sé. Lucia se volvió hacia el ataúd, incapaz de sostener la mirada de él. Gracias por venir, Diego. Pero no necesitas quedarte. Yo quiero quedarme. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que no había sido dicho, de todas las cartas no escritas, llamadas no hechas, explicaciones no ofrecidas. Lucia sintió las lágrimas finalmente llegar, calientes e inevitables, y cuando comenzaron a caer Diego estaba a su lado, no tocándola, pero presente, sólido, real. El velorio fue concurrido como él había previsto. Vecinos, comerciantes del mercado, profesores de la escuela donde su madre había trabajado como cocinera por 30 años, todos vinieron a presentar sus condolencias. Lucia estrechó manos, aceptó abrazos, escuchó historias sobre la bondad de su madre,
sobre cómo ella siempre tenía un plato de comida extra para quien lo necesitase, sobre su fe inquebrantable y su sonrisa dulce. Cada palabra era una puñalada de culpa. Diego permaneció en las sombras, observando. Lucia sentía sus ojos sobre ella constantemente, un peso que era al mismo tiempo incómodo y reconfortante. Cuando finalmente todos se fueron y el empleado de la funeraria comenzó a apagar las luces, él se acercó. ¿Dónde te vas a quedar? En la casa de mi madre, imagino. Necesito resolver sus cosas antes de volver. ¿Volver a dónde? São Paulo. Tengo un negocio allá, una empresa de consultoría ambiental. Ella vio la sorpresa en el rostro de él. Sí, lo sé. Irónico, ¿no? No. Tiene sentido. A ti siempre te importaron esas cosas. Él vaciló antes de continuar. Puedo llevarte hasta la casa. No es seguro que andes sola de noche con una maleta. Ella debería haber rechazado. Debería haber llamado a un taxi, mantenido la distancia, protegido las defensas cuidadosamente construidas a lo largo de 12 años. Pero estaba cansada, emocionalmente exhausta, y la idea de estar cerca de él por unos minutos más era al mismo tiempo aterradora e irresistible. Está bien, gracias. El coche de él era una camioneta vieja pero bien cuidada, con pegatinas de ONGs ambientalistas en el parachoques trasero. Condujeron en silencio por las calles estrechas hasta el barrio humilde donde Lucia había crecido. La casa de su madre era pequeña, pintada de amarillo desteñido, con un jardín frontal donde rosas obstinadas aún florecían. Diego apagó el motor, pero no hizo ademán de salir. Lucia, necesito contarte algo importante. Ella se giró para encararlo en la penumbra del coche. ¿Qué? Hay un proyecto de minería planeado para la región de los volcanes. Una empresa grande, con mucho dinero e influencia. Ellos quieren extraer minerales raros de la montaña. Van a destruir kilómetros de bosque, contaminar los ríos, desplazar comunidades enteras. Yo estoy liderando la oposición, junto con las comunidades indígenas. Reunimos pruebas de irregularidades, soborno de autoridades, informes ambientales falsificados. Voy a denunciarlo públicamente la próxima semana. Lucia sintió un frío recorrer su espalda. ¿Qué empresa? Minera Vasconcelos. El dueño es un empresario poderoso llamado Roberto Vasconcelos. ¿Lo conoces? El mundo pareció detenerse. Roberto Vasconcelos. El hombre que había cambiado su vida 12 años atrás. El hombre que la había salvado cuando ella más lo necesitaba. El hombre a quien ella le debía todo. Yo ya he oído hablar de él. Mintió, la voz saliendo estrangulada. Diego la estudió con esa intensidad perturbadora. Lucia, ¿qué pasó hace 12 años? ¿Por qué huiste de aquí de un momento a otro, sin despedirte, sin explicaciones? Fui a tu casa al día siguiente, y tu madre dijo que te habías ido. Ella no sabía a dónde, cuándo volverías. Nada. Simplemente desapareciste. Los recuerdos vinieron como un torrente. Aquella noche terrible, la pelea con el padre borracho, el sonido del vidrio rompiéndose, la sangre en la frente de él, el terror paralizante. Y entonces la llamada desesperada al único número que tenía de alguien con recursos, de alguien que le había dado una tarjeta meses antes diciendo, si algún día necesitas ayuda, cualquier ayuda, llámame. Roberto Vasconcelos, el empresario rico que había conocido a su madre en el hospital cuando ambos visitaban parientes enfermos, que había notado a la joven Lucia estudiando obsesivamente para el examen de ingreso en los pasillos, que se había ofrecido a pagar sus estudios para invertir en jóvenes talentosos. Ella había llamado aquella noche, llorando, diciendo que había hecho algo terrible, que necesitaba irse antes de que la policía viniera. Y él había aparecido con dinero, documentos nuevos, boleto de autobús, un contacto en São Paulo que le daría refugio. Había hecho todo aquello sin preguntas, sin juicios, pidiendo solo que ella algún día, cuando pudiera, retribuyera la gentileza ayudando a otra persona. Durante años, ella se había preguntado por qué. ¿Por qué él había ayudado a una chica desesperada en medio de la noche? Pero eventualmente decidió aceptarlo como un milagro, como la mano del destino ofreciendo una segunda oportunidad. Ella había construido una vida nueva en São Paulo, estudiado, trabajado incansablemente, creado una empresa de éxito, y cada año, en el aniversario de su fuga,
Recibía una tarjeta de él, solo unas pocas palabras. Espero que estés bien. No me olvides. ¿Cómo podría olvidar? ¿Cómo podría olvidar al hombre que la había salvado? Y ahora Diego quería destruirlo. Tuve que irme, dijo finalmente, eligiendo cada palabra con cuidado. Situación familiar complicada. No es algo que pueda explicar. Después de 12 años no me debes ni una explicación. El dolor en la voz de él era palpable. Lucia, íbamos a casarnos. Teníamos planes. Dijiste que me amabas. Y yo te amaba. Las palabras explotaron de ella antes de que pudiera contenerlas. Diego te amaba más que a nada, pero a veces el amor no es suficiente. A veces la vida te fuerza a tomar decisiones imposibles. ¿Qué decisión? ¿Qué decisión era tan imposible que no podías ni contármelo? Ella abrió la puerta del coche. Gracias por el viaje. Buena suerte con tu denuncia. Salió antes de que él pudiera ver las lágrimas, antes de que su voz se quebrara completamente, antes de que la verdad escapara. Aquella noche, en la casa vacía de su madre, Lucia no consiguió dormir. Se quedó sentada en la cocina, donde tantas veces había estudiado mientras su madre preparaba la cena, donde había llorado en sus brazos después de la primera vez que Diego la había besado, donde había susurrado sus sueños de estudiar en la ciudad grande, de hacer algo importante con su vida. El teléfono sonó a las 3 de la mañana. Era un número desconocido, pero ella contestó con el corazón acelerado. Lucia. La voz era suave, cultivada, inconfundible. Roberto Vasconcelos. Supe que tu madre falleció. Mi más sentido pésame. ¿Cómo supiste que yo estaba aquí? Mantengo contacto con algunas personas en Oaxaca. Quise saber cómo estás. Debe ser difícil volver después de tanto tiempo. Había algo en la voz de él, una tensión subyacente que la puso alerta. ¿Qué quieres, Roberto? Una pausa. Estoy enfrentando algunos problemas con un proyecto aquí en la región. Oposición local, ambientalistas creando dificultades. Oí decir que conoces al líder del movimiento de resistencia, Diego Morales. Lucia cerró los ojos. Claro que él lo sabía. Él siempre lo sabía todo. Fuimos amigos hace mucho tiempo. Amigos. Él repitió la palabra con un tono que sugería que sabía exactamente cuán profunda había sido aquella amistad. Lucia, me debes mucho. Yo te salvé cuando nadie más podría haberlo hecho. Te di una vida nueva, una oportunidad de empezar de nuevo. Nunca pedí nada a cambio. Hasta ahora. Hasta ahora, confirmó él, la voz todavía gentil pero con un hilo de acero atravesándola. Necesito que hables con Diego. Convéncelo de que este proyecto es bueno para la región, que va a traer empleos, desarrollo. Las comunidades se van a beneficiar, pero él está esparciendo mentiras, creando pánico innecesario. ¿Y si no son mentiras? El silencio que siguió fue gélido. ¿Estás cuestionando mi integridad, Lucia? Después de todo lo que hice por ti, la culpa apretó su pecho como un torno. Él tenía razón. Ella le debía todo. Su educación, su carrera, su propia libertad. Sin él, ella estaría en alguna prisión, pagando por un crimen cometido en un momento de desesperación y terror. No, dijo ella con la voz débil. Disculpa, yo solo... Es complicado, Roberto. Diego y yo tenemos historia. Él no me va a escuchar. Entonces, haz que escuche. Siempre fuiste inteligente, persuasiva. Usa eso. Su voz se suavizó. No estoy pidiendo que hagas nada inmoral, Lucia. Solo que presentes el otro lado de la historia, que muestres los beneficios del proyecto. Es todo. Y después, puedes volver a tu vida en Sao Paulo y nunca más pensar en eso. Él colgó antes de que ella pudiera responder. Lucia se quedó mirando el teléfono, sintiéndose como si estuviera atrapada en una red invisible, cada movimiento solo apretando más los nudos. El entierro fue a la mañana siguiente, en un cementerio en las colinas con vistas a los volcanes. Era un día claro, casi brutalmente soleado, el tipo de día que parecía burlarse de la tristeza. Diego estaba allí, de pie detrás del pequeño grupo de dolientes, y cuando los ojos de ellos se encontraron, Lucia vio algo que la hizo sentirse aún peor. Esperanza. Él todavía tenía esperanza en ella. Todavía creía que tal vez, de alguna forma, ellos pudieran recuperar lo que se había perdido. Después de la ceremonia, cuando todos se habían dispersado,
Diego la alcanzó en el camino de vuelta a los coches. «Ven conmigo», dijo él. «Hay un lugar que necesito mostrarte». Ella debería haber dicho no. Cada instinto la alertaba para mantener distancia, para no involucrarse más de lo que ya estaba. Pero ella dijo sí. Siempre le había dicho sí a él. Condujeron en silencio, subiendo la carretera sinuosa que llevaba a las montañas. La ciudad quedó atrás, sustituida por bosques de pinos y robles, después por campos abiertos donde cabras pastaban en laderas imposibles. Finalmente, Diego paró en un mirador que Lucia reconoció inmediatamente. Su lugar. El lugar donde solían venir cuando eran novios, donde podían ver los dos volcanes dominando el horizonte, donde el mundo parecía vasto y lleno de posibilidades. «¿Tú recuerdas?», dijo él, no una pregunta, sino una afirmación. ¿Cómo podría olvidar? Bajaron del coche y caminaron hasta el borde del mirador. La vista era exactamente como ella recordaba. La ciudad esparcida en el valle abajo, las montañas alzándose en olas sucesivas, y allá, majestuosos y eternos, los volcanes. Uno de los picos estaba cubierto de nieve, brillando bajo el sol. «Fue aquí donde me dijiste que me amabas», dijo Diego calmadamente. 15 de agosto, hace 13 años. Tenías 19 años. Acababas de ser aceptada en la universidad y estabas tan feliz que parecías irradiar luz. Dijiste que me amabas y que nada, jamás, podría cambiar eso. Las lágrimas quemaron los ojos de Lucia. «Diego, no hagas esto». «¿No hacer qué? ¿No recordarme que nosotros teníamos algo real? ¿Algo por lo que valía la pena luchar?» Él se giró para encararla, y el dolor en su rostro era tan intenso que ella tuvo que desviar la mirada. «Yo esperé, Lucia. Durante años esperé que volvieras, que mandaras un mensaje, cualquier cosa. Iba a la casa de tu madre todas las semanas. Preguntaba si ella tenía noticias tuyas. Ella siempre decía que estabas bien, pero nunca me decía dónde estabas. Eventualmente, entendí que ella te estaba protegiendo. ¿Pero de qué? De mí. De ti misma», susurró Lucia. «Ella me estaba protegiendo de mí misma. Explícame eso, por favor». Ella lo miró, a ese hombre que había sido todo para ella, y por primera vez en 12 años consideró decir la verdad. Pero ¿cómo explicar aquella noche? ¿Cómo describir el terror de ver al padre tambaleándose hacia ella, borracho y furioso porque ella había dicho que se iba a la universidad, que iba a dejarlo? ¿Cómo contar sobre la botella que él había roto, sobre cómo ella lo había empujado para defenderse, sobre el sonido terrible cuando la cabeza de él golpeó en la esquina de la mesa, sobre la sangre, tanta sangre, y el silencio que vino después? Los médicos dijeron que fue la bebida lo que lo mató, que el trauma en la cabeza solo aceleró lo que ya estaba sucediendo debido a décadas de alcoholismo. Pero Lucia sabía la verdad. Ella lo había empujado. Ella había causado aquella caída. E incluso si fuera autodefensa, incluso si ella nunca hubiese tenido la intención de lastimarlo tan gravemente, la culpa era de ella. Y Roberto Vasconcelos había hecho todo desaparecer. Había hablado con los médicos, con las autoridades, había garantizado que el caso fuera archivado como muerte por causas naturales. Nadie jamás supo que ella estaba en la sala aquella noche, y a cambio de su silencio, de su ayuda, ella le debía todo. «No puedo explicarlo», dijo ella finalmente. «No sin destruir todo. Necesitas confiar en mí cuando digo que fue necesario». Diego se pasó la mano por el pelo, frustrado. «¿Y ahora? ¿Te vas de nuevo y yo nunca más te voy a ver? Es lo mejor para todos». «¿Es lo mejor para quién, Lucia? ¿Para ti? ¿Para mí? Porque yo no veo cómo vivir sin ti por el resto de mi vida es lo mejor para mí». Él dio un paso hacia ella, y Lucia sintió cada célula de su cuerpo responder a aquella proximidad. «Yo nunca dejé de amarte, ni por un día ni por una hora. Otras mujeres, otras relaciones, nada nunca funcionó porque ninguna de ellas eras tú. Diego, quédate, por lo menos por unos días. Conoce el trabajo que estoy haciendo. Conoce la lucha que estamos librando para proteger estas montañas. Tal vez eso te ayude a entender por qué yo nunca pude irme, por qué este lugar significa tanto para mí». Era la oportunidad perfecta. Ella podría aceptar, conocer su trabajo, buscar alguna forma de persuadirlo a desistir de la denuncia. Era exactamente eso lo que Roberto quería que ella hiciera. Pero mirando a los ojos de Diego,
Viendo la sinceridad y la vulnerabilidad allí, ella sintió náuseas. ¿Cómo podría traicionarlo así? ¿Cómo podría usar el amor que él todavía sentía por ella como un arma contra él? 3 días, se oyó decir. Me quedo 3 días. Después necesito volver a São Paulo. La sonrisa que iluminó el rostro de él fue como el sol saliendo. 3 días. Es un comienzo. Pasaron el resto de aquella tarde en el mirador, conversando como no habían conversado en 12 años. Diego contó sobre cómo se había convertido en un activista ambiental, sobre la maestría en ecología que había concluido, sobre las comunidades indígenas con quienes trabajaba. Su pasión era contagiosa, la forma como sus ojos brillaban cuando hablaba sobre la biodiversidad de los bosques, sobre los ríos cristalinos, sobre la necesidad de proteger aquellos lugares para las futuras generaciones. Lúcia contó sobre São Paulo, sobre su empresa, sobre los proyectos de recuperación ambiental que coordinaba. Era extraño descubrir que, aunque separados, ambos habían encontrado caminos que los llevaron al mismo propósito: proteger el medio ambiente. Era como si en algún nivel profundo ellos todavía estuvieran conectados, todavía compartieran los mismos valores y sueños. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo los volcanes de dorado y naranja, Diego la llevó hasta una pequeña aldea en las laderas de la montaña. Era una comunidad zapoteca, con casas de adobe y techos de teja, donde gallinas circulaban libremente por las calles de tierra y niños jugaban descalzos. Él la presentó a los líderes comunitarios, hombres y mujeres de rostros marcados por el sol y por las dificultades, pero con dignidad inquebrantable. Estas personas viven aquí hace generaciones, explicó Diego. Sus familias cultivan esta tierra hace siglos, y ahora la minera Vasconcelos quiere expulsarlos, destruir sus casas, contaminar el agua que beben. Ellos ofrecen compensación, claro, pero el dinero no sustituye un hogar, una historia, una identidad. Una mujer anciana llamada Esperanza los invitó a cenar. Ella preparó tlayudas y mole, y mientras comían en la cocina simple iluminada por velas, ella contó historias sobre la montaña, sobre los espíritus que vivían en los volcanes, sobre la promesa que sus ancestros habían hecho de proteger aquella tierra sagrada. Cuando mi abuela estaba muriendo, dijo Esperanza, sus ojos negros fijos en Lúcia, ella me hizo jurar que nunca dejaría que destruyeran la montaña. Ella dijo que el día en que las excavadoras vinieran sería el día en que nuestra alma como pueblo moriría. ¿Cómo puedo romper una promesa hecha a una moribunda? Lúcia sintió las palabras como flechas en su corazón. Una promesa a una moribunda. ¿No era exactamente eso lo que ella le debía a Roberto? Él la había salvado cuando ella estaba al borde de la destrucción. No le debía lealtad, pero mirando a Esperanza, a Diego, a los niños que jugaban afuera, ella se preguntó por primera vez si la lealtad a un hombre valía más que la justicia para toda una comunidad. Aquella noche, Diego la llevó de vuelta a la casa de su madre. Apagó el motor, pero no hizo ademán de salir. «Gracias por hoy», dijo él calmadamente. «Sé que no fue fácil para ti. No fue fácil, pero fue necesario». Lúcia miró hacia la casa oscura. «Yo nunca pensé sobre el impacto real de estos proyectos. En mi empresa lidiamos con recuperación, no con prevención. Nosotros arreglamos lo que ya fue destruido. Pero tal vez sea hora de empezar a pensar en cómo evitar la destrucción en primer lugar. Tú podrías ayudarnos», dijo Diego, y había esperanza en su voz. «Con tu experiencia, tus contactos, tu conocimiento técnico. Nosotros tenemos pasión y las comunidades a nuestro lado, pero tú tienes las credenciales, el lenguaje que los políticos y empresarios entienden». Ella lo miró en la penumbra del coche. «Diego, hay cosas que tú no sabes sobre mí, cosas que, si supieras, cambiarían tu opinión. Pruébame». Pero ella no podía. No cuando los ojos de él brillaban de aquella forma. No cuando él la miraba como si ella fuera la respuesta a todos sus problemas. «Déjame pensar», dijo finalmente. «Son 3 días. Dame ese tiempo». 3 días, concordó él. Y entonces, tan suavemente que ella casi no lo percibió, él tocó su rostro, el pulgar acariciando su mejilla. «Yo nunca dejé de extrañarte». Antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera pensar, él la besó. Fue un beso suave, interrogante, lleno de todas las palabras no dichas entre ellos, y Lúcia se perdió en él,
olvidando por un momento todas las complicaciones, toda la culpa, todas las lealtades divididas. Era solo ella y Diego, como solía ser, como podría haber continuado siendo si el destino no tuviera otros planes. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. Debería decir que fue un error, susurró Lucia, pero sería mentira. Entonces no lo digas. Diego apoyó la frente en la de ella. Quédate conmigo esta noche. No necesita ser nada más que eso. Solo, quédate. Y ella se quedó. Se acostaron en la cama estrecha de la habitación de su infancia, entre sábanas que olían a lavanda, como a su madre siempre le gustaba, y él la abrazó por la espalda, su cuerpo caliente y sólido contra el de ella. No hicieron el amor, pero la intimidad era aún más profunda así, ese simple estar juntos, ese compartir el espacio y el silencio y la oscuridad. Por primera vez en 12 años, Lucia durmió sin pesadillas. Se despertó con el olor a café. Diego estaba en la cocina preparando el desayuno con los ingredientes que encontró en la despensa. Era una escena tan doméstica, tan perfectamente normal, que Lucia sintió el corazón apretarse. Podría haber sido así, si ella no hubiera huido, si ella no hubiera tomado aquella decisión terrible. Ellos podrían estar viviendo esa vida todos los días. «Buenos días», dijo él, sonriendo al verla. «Espero que todavía te gusten tus huevos revueltos». «Todavía me gustan». Ella se sentó a la mesa donde tantas comidas había compartido con su madre. «Diego, sobre anoche, no te arrepientas. Por favor, no te arrepientas». «No estoy arrepentida, pero estoy confundida. Hay tanta cosa pasando, tanta cosa que necesito resolver». Él colocó un plato frente a ella y se sentó. «Entonces vamos a resolverlo juntos. Lo que sea, Lucia, nosotros podemos enfrentarlo juntos». Su teléfono vibró. Era un mensaje de Roberto. «Espero buenas noticias pronto. No me decepciones». Ella apagó el teléfono, la náusea subiendo. ¿Cómo había llegado a aquel punto? ¿Cómo había permitido que su vida se volviera tan complicada, tan llena de mentiras y lealtades conflictivas? «Diego, cuéntame más sobre las irregularidades de la minera Vasconcelos. ¿Qué pruebas tienen?» Los ojos de él se iluminaron. «Muchas. Informes ambientales falsificados por biólogos que ni visitaron el lugar, soborno de oficiales de licenciamiento, tenemos grabaciones y correos electrónicos. Desplazamiento forzado de comunidades sin consulta adecuada, violando convenciones internacionales de derechos indígenas. Y lo peor, ellos saben que hay especies amenazadas en la región, pero están escondiendo esa información porque eso paralizaría el proyecto. ¿Y Roberto Vasconcelos? ¿Él está personalmente involucrado en esas irregularidades?» «Él es el dueño de la empresa, Lucia. El proyecto es suyo. Él firmó contratos, pagó sobornos, autorizó todo. Él no puede alegar ignorancia». Entonces era verdad. Roberto no era el benefactor generoso que ella había creído que era todos esos años. O tal vez fuera ambos, capaz de gran generosidad y gran crueldad, como tantos hombres poderosos. La cuestión era, ¿eso cambiaba lo que ella le debía? «Quiero ver las pruebas», dijo ella. «Todas». Diego la llevó hasta una pequeña oficina que funcionaba como sede del movimiento de resistencia. Era una sala encima de una panadería, llena de mapas, documentos, laptops antiguas. Otros activistas trabajaban allí, jóvenes principalmente, sus rostros marcados por la determinación y por la falta de sueño. Ellos miraron a Lucia con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Es Lucia», presentó Diego. «Ella trabaja con consultoría ambiental en Sao Paulo. Ella está aquí para ayudarnos». La mentira quemó, pero Lucia no lo corrigió. En vez de eso, pasó las próximas horas examinando documentos, leyendo correos interceptados, estudiando mapas que mostraban la extensión de la devastación planeada. Cuanto más veía, más enferma se sentía. Diego tenía razón. El proyecto era un desastre ambiental esperando suceder, y Roberto sabía eso, pero no le importaba. Al final de la tarde, ella estaba convencida, pero también estaba más confundida que nunca. El hombre que había destruido la vida de comunidades enteras por lucro era el mismo hombre que había salvado la suya sin pedir nada a cambio. ¿Cómo reconciliar esas dos versiones? «¿Estás bien?», preguntó Diego, notando su expresión. «Te pusiste muy pálida».
Estoy procesando todo esto. Es mucho peor de lo que imaginaba. Por eso necesitamos denunciar. Tenemos una rueda de prensa marcada para pasado mañana. Periodistas de todo el país vendrán. Eso va a acabar con el proyecto de Vasconcelos. Va a acabar con él. Pasado mañana. Su último día en Oaxaca. La ironía no pasó desapercibida. Aquella noche, Diego la llevó de vuelta al mirador, a su lugar. La luna llena iluminaba los volcanes, dándoles un brillo etéreo casi sobrenatural. ¿Recuerdas la promesa?, preguntó él suavemente. Lucia recordaba. Claro que recordaba. Ellos tenían 19 y 20 años, jóvenes y estúpidos y completamente enamorados. Habían venido hasta allí una noche, como esta, bajo la luna llena, y se habían hecho una promesa el uno al otro, que siempre lucharían por lo que era correcto, que nunca dejarían que el miedo o la conveniencia les impidieran hacer lo correcto, que serían fieles a sus valores y el uno al otro siempre. La promesa del volcán, susurró ella. ¿Cómo podría olvidar? Yo nunca olvidé, dijo Diego. Incluso cuando te fuiste, incluso cuando creí que nunca más te vería, mantuve aquella promesa. Cada decisión que tomé, cada causa por la cual luché, fue por causa de aquella promesa. Fue mi forma de mantenerte viva en mí. Las lágrimas corrieron por el rostro de Lucía. Diego, yo rompí esa promesa. Yo huí cuando debería haberme quedado. Yo elegí seguridad sobre verdad. Yo no soy la persona que tú crees que soy. Entonces cuéntame qué pasó. Y allí, bajo la luna y los volcanes, con el hombre que ella nunca había dejado de amar, Lucia finalmente contó la verdad. Toda. La noche terrible, el padre borracho, la caída, la sangre, el pánico. Roberto Vasconcelos apareciendo como un salvador improbable, haciendo todo desaparecer, dándole una nueva vida. La culpa que la había perseguido todos esos años, la sensación de estar en deuda, de nunca poder ser libre. Cuando terminó, ella no conseguía mirarlo, con miedo de lo que vería en su rostro. Repulsión, decepción, pena. Pero cuando finalmente reunió el valor para encontrar sus ojos, lo que vio fue comprensión. Te estabas defendiendo, dijo él calmadamente. No tuviste opción. Pero él murió por mi causa. No, él murió por causa de él mismo, por causa de décadas de alcoholismo y violencia. Tú eras una chica asustada intentando sobrevivir. No hay nada de malo en eso. Roberto me salvó. Él te manipuló, corrigió Diego, y había una dureza en su voz ahora. Él te tomó en el momento más vulnerable y te hizo sentir que le debías todo. Pero Lucia, tú no le debes nada. Tú construiste tu vida, tu carrera, con tu propio sudor y talento. Él no hizo eso por ti. Tú lo hiciste. Pero él ocultó las pruebas, conversó con las autoridades, y yo te garantizo que no fue gratis. Hombres como Roberto Vasconcelos nunca hacen nada gratis. Él invirtió en ti, Lucia, como una póliza de seguro, y ahora él está cobrando. Las palabras golpearon a Lucia como una bofetada, porque sabía que eran verdad. Roberto no había aparecido aquella noche por bondad de corazón. Él había visto una oportunidad, una joven inteligente y desesperada que él podría controlar, que le debería lealtad, y durante 12 años ella había caído en la trampa, creyendo en la narrativa que él había creado. Él me pidió que te convenciera de desistir de la denuncia, confesó ella. Fue por eso que acepté quedarme estos 3 días. Él quiere que use nuestra historia, tus sentimientos por mí, para hacerte cambiar de idea. Diego se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba calmada. ¿Y tú vas a hacer eso? No lo voy a hacer. Vi las pruebas, conocí a las personas que serán afectadas. No puedo fingir más que esto no importa. Ella tomó las manos de él, apretando con fuerza. Diego, rompí nuestra promesa una vez. Huí cuando debería haberme quedado y luchado. Pero no voy a hacer eso de nuevo. Si tú me dejas, quiero ayudar. Quiero estar a tu lado en la rueda de prensa. Quiero usar mi voz, mis credenciales para apoyar la causa. Lucia, si haces eso vas a destruir tu relación con Vasconcelos. Él puede demandarte, puede esparcir la verdad sobre aquella noche. Puedes perderlo todo. Tal vez sea hora de dejar de vivir con miedo de lo que puedo perder y empezar a luchar por lo que es correcto. Ella sonrió, incluso a través de las lágrimas. Un hombre sabio me enseñó eso una vez.
Él me hizo prometer que siempre lucharía por lo que era correcto, sin importar el costo. Diego la atrajo a sus brazos, abrazándola tan fuerte que ella apenas conseguía respirar. «Yo nunca dejé de amarte», murmuró contra su cabello. «Ni por un segundo. Yo tampoco. Y ahora tenemos una segunda oportunidad. No voy a desperdiciarla». Se quedaron allí por horas, sosteniéndose el uno al otro bajo la mirada de los volcanes, planeando, creando estrategias, soñando. La rueda de prensa sería en 2 días. Tenían trabajo que hacer. El día siguiente fue una carrera. Lucia llamó a su socia en Sao Paulo, explicando que necesitaría más tiempo en Oaxaca. Pidió que enviaran documentos de su empresa, estudios de impacto ambiental que ellos habían producido, credenciales que darían peso a su testimonio. Entrevistó a miembros de las comunidades afectadas, documentó sus historias, reunió testimonios en video. Y entonces, en la noche antes de la conferencia, Roberto llamó. «Oí decir que estás ayudando a Diego Morales», dijo él, su voz peligrosamente calmada. «Espero que sea un rumor». «No es un rumor», respondió Lucia, su voz firme. «Vi las pruebas, Roberto. Vi lo que tu proyecto va a hacer a estas personas, a esta tierra. No puedo apoyar esto. Estás cometiendo un error terrible. Después de todo lo que hice por ti, ¿esta es tu gratitud? ¿Gratitud? Tú me transformaste en una prisionera de mi propia culpa. Durante 12 años viví bajo tu sombra, sintiendo que te debía mi vida. Pero ahora entiendo. Tú no me salvaste. Tú me atrapaste». «Cuidado, Lucia». Había amenaza real en su voz ahora. «Puedo hacer pública la verdad sobre aquella noche. Puedo destruirte con una única llamada». «Entonces hazlo», dijo ella, y se dio cuenta de que estaba diciendo la verdad. «Cuéntale al mundo. Yo voy a lidiar con las consecuencias, pero no voy a dejar que eso me impida hacer lo correcto ahora». Él colgó sin más palabras. Lucia se quedó mirando el teléfono, con las manos temblando. Ella había roto las cadenas, pero sabía que el costo sería alto. Roberto Vasconcelos no era el tipo de hombre que olvidaba traiciones. Diego la encontró en el balcón, mirando hacia la noche. «¿Todo bien?», preguntó, envolviéndola en sus brazos. «Estoy aterrorizada», admitió ella, «pero también me siento más libre que nunca. No necesitas hacer esto. Todavía hay tiempo para retroceder». «No lo hay», dijo ella, girándose para encararlo. «La promesa que hicimos aquí, al pie de estos volcanes, todavía vale. Para mí, siempre valió. Solo estaba demasiado asustada para honrarla. Pero ya no». La rueda de prensa fue realizada en el centro comunitario de la aldea. Periodistas de todo México comparecieron. Cámaras y micrófonos por todas partes. Diego presentó las pruebas metódicamente, cada documento, cada grabación, cada testimonio construyendo un caso irrefutable contra la minera Vasconcelos. Y entonces fue el turno de Lucia. Ella subió al podio, mirando al mar de rostros, y por un momento, el miedo la paralizó. Pero entonces vio a Diego de pie en el fondo de la sala, sonriéndole con tanto orgullo que su corazón se hinchó, y vio a Esperanza, la anciana que había compartido su historia, sus ojos brillando con esperanza. «Mi nombre es Lucia Fernández», comenzó ella, su voz clara y firme. «Soy consultora ambiental y por muchos años creí que mi trabajo era arreglar lo que otros habían roto. Pero estar aquí, ver lo que está a punto de suceder a esta tierra sagrada y a estas comunidades me enseñó algo importante. Siempre es mejor prevenir la destrucción que intentar repararla después». Ella presentó sus estudios, su análisis técnico de los fallos en los informes de la empresa, sus proyecciones sobre el impacto ambiental a largo plazo. Habló como experta, con credibilidad y autoridad. Y entonces, en la conclusión, habló como ser humano. «Hace 12 años cometí errores. Huí cuando debería haberme quedado. Elegí seguridad sobre valentía. Pero hoy estoy aquí para decir que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Nunca es demasiado tarde para honrar nuestras promesas, para luchar por lo que creemos, para proteger lo que es precioso». Ella miró directamente a la cámara, sabiendo que Roberto estaría viendo. «Algunas deudas valen la pena pagar, otras necesitan ser canceladas. Y yo elijo ser libre». La sala explotó en aplausos. Periodistas gritaban preguntas, cámaras disparaban flashes, y Lucia sintió a Diego a su lado,
su mano sosteniendo la de ella firmemente. En las semanas que siguieron, la historia explotó nacionalmente. El proyecto de minería fue suspendido mientras las autoridades investigaban las alegaciones. Roberto Vasconcelos fue acusado por soborno y fraude. Y sí, él cumplió su amenaza. Filtró la historia sobre la muerte del padre de Lucia intentando desacreditarla. Pero el tiro salió por la culata. La historia de una joven defendiéndose de un padre violento, de un empresario inescrupuloso, usando eso para manipularla por años, solo generó más simpatía por la causa. Lucia se convirtió involuntariamente en el rostro de dos luchas, por la protección ambiental y contra la violencia doméstica. Fue difícil. Hubo días en que ella cuestionó su decisión, en que el peso de la atención pública y del escrutinio era casi insoportable. Pero Diego estaba siempre a su lado, sólido e inquebrantable, recordándole por qué habían hecho aquello. 6 meses después, Lucia estaba de vuelta en Oaxaca, no como visitante, sino como residente. Ella había vendido su participación en la empresa en Sao Paulo y abierto un nuevo negocio en Oaxaca, enfocado en asesorar comunidades en la lucha contra proyectos depredadores. Diego y ella habían comprado una pequeña casa en las colinas con vistas a los volcanes. Era una tarde de sábado, y ellos estaban en el mirador, su lugar donde todo había comenzado y recomenzado. ¿Te arrepientes?, preguntó Diego, pasando el brazo alrededor de ella. Lucia pensó en todo lo que había perdido, su empresa próspera, su privacidad, la ilusión de que su pasado podría permanecer enterrado. Pero pensó también en lo que había ganado, libertad de la culpa que la atormentaba por 12 años, la oportunidad de hacer un trabajo verdaderamente significativo, y este hombre, el amor de su vida, a su lado nuevamente. Ni un poco, dijo ella recostándose en él. Debería haber vuelto antes, debería haber confiado en ti desde el principio. Volviste cuando estabas lista, eso es lo que importa. Se quedaron en silencio, observando el sol ponerse detrás de los volcanes, tiñendo el cielo de rosa y dorado. Era el mismo cielo que habían observado hacía 13 años, cuando eran jóvenes y llenos de sueños y promesas. Pero ahora eran mayores, marcados por la vida y por las elecciones que habían hecho, y de alguna forma eso hacía todo más precioso. La promesa del volcán, murmuró Lucia. ¿Será que los volcanes son testigos de todas las promesas hechas a su sombra? Si son testigos, entonces vieron la nuestra, y te vieron honrarla, incluso después de tanto tiempo. La honramos, corrigió ella, juntos. Diego se giró para encararla, y en el crepúsculo sus ojos parecían aún más oscuros, más profundos. Cásate conmigo. No era una pregunta, era una afirmación, una certeza, como si ya estuviera escrito en el destino de ellos desde aquel primer día en el mirador, 13 años atrás. Sí, respondió Lucia sin vacilación, 1000 veces sí. Él la besó entonces, suave y profundamente, y Lucia sintió como si todas las piezas rotas de su vida finalmente hubieran encontrado su lugar. Las cicatrices aún estaban allí, los recuerdos dolorosos no habían desaparecido, pero ahora ella podía cargarlos sin ser aplastada por ellos. Se casaron 2 meses después, en una ceremonia simple en la aldea, con Esperanza bendiciéndolos en zapoteco, invocando a los espíritus de los volcanes para proteger su unión. Toda la comunidad compareció, celebrando no solo la boda, sino la victoria que habían conquistado juntos. El proyecto de minería había sido definitivamente cancelado y las tierras declaradas área de protección ambiental. Roberto Vasconcelos estaba en juicio, enfrentando años de prisión. Lucia no sintió satisfacción con eso, solo una tristeza melancólica. Él había sido capaz de gran generosidad y gran crueldad, y al final era la crueldad lo que definiría su legado. En la noche de bodas, Diego y Lucia volvieron al mirador por última vez, antes de partir para una breve luna de miel. La luna estaba llena nuevamente, como en la noche en que ellos habían hecho su promesa original, y como en la noche en que Lucia había finalmente encontrado coraje para honrarla. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Lucia acurrucada en los brazos de él. Pasé 12 años huyendo, creyendo que me estaba protegiendo, pero solo cuando volví, cuando enfrenté todo lo que estaba intentando evitar,
es que finalmente me sentí viva de verdad. Siempre fuiste valiente, dijo Diego besando su cabello. Solo necesitabas recordarlo. No, yo necesitaba de ti para recordármelo. Necesitaba volver a casa. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una, salpicando el cielo que se oscurecía. Los volcanes eran ahora solo siluetas oscuras contra el horizonte, pero su presencia se sentía imponente y eterna. ¿Crees que ellos saben?, preguntó Lucia, apuntando a los volcanes. ¿Crees que ellos guardan todas las promesas hechas a sus pies? Si las guardan, entonces la nuestra está segura, respondió Diego, porque esta vez la mantuvimos. Juntos. Permanecieron allí hasta que el frío de la noche los obligó a volver a casa. Pero incluso mientras bajaban la carretera sinuosa, Lucia continuó mirando por el retrovisor, observando las formas oscuras de los volcanes recortadas contra las estrellas. 2 años pasaron como un soplo. La casa en las colinas se llenó de vida, plantas en macetas, libros esparcidos, fotografías en las paredes documentando victorias de la comunidad, bodas, celebraciones. Diego continuó su trabajo de protección ambiental, ahora con más recursos y apoyo gubernamental, tras la exposición del escándalo de la minera Vasconcelos. Lucia expandió su consultoría, entrenando a jóvenes de las comunidades para convertirse en defensores ambientales, dándoles las herramientas técnicas y legales para luchar por sus tierras. Y entonces, en una mañana de primavera, Lucia despertó sintiendo algo diferente. No era enfermedad, sino un cambio sutil en su cuerpo, una conciencia nueva. Ella se hizo la prueba 3 veces antes de creerlo. Estaba embarazada. Cuando le contó a Diego, él la tomó en brazos y giró con ella por la cocina, riendo como ella nunca lo había visto reír. «Un bebé», continuaba repitiendo como si probara las palabras. «Vamos a tener un bebé. Tengo miedo», confesó Lucía aquella noche, acostada al lado de él en la oscuridad. «¿Y si no soy una buena madre? ¿Y si repito los errores de mis padres?» «No lo harás», dijo Diego con certeza absoluta, «porque conoces el dolor que esos errores causan, porque luchaste tanto para ser libre de ellos, y porque no estás sola. Vamos a hacer esto juntos». El embarazo fue tranquilo, bendecido. Esperanza y las otras mujeres de la aldea la rodearon con cuidados y consejos, preparándola para la maternidad con la sabiduría transmitida a través de generaciones. Diego se volvió aún más protector, pero de una forma gentil, respetuosa, siempre preguntando qué necesitaba en vez de asumir. Fue en una noche de octubre, cuando las primeras lluvias comenzaban a caer tras meses de sequía, que las contracciones comenzaron. Diego la llevó al hospital en la ciudad, conduciendo cuidadosamente por las carreteras mojadas, sosteniendo su mano cada vez que una contracción la hacía gemir. El parto fue largo y difícil, pero cuando finalmente oyeron el primer llanto, fuerte, indignado, lleno de vida, ambos lloraron también. Era una niña, pequeña pero perfecta, con los ojos oscuros del padre y la determinación de la madre ya visible en la forma como agarraba el dedo de Lucia. «¿Cómo vamos a llamarla?», preguntó Diego maravillado, sin conseguir quitar los ojos de la hija. Lucia pensó en su madre, que había partido antes de ver este momento. Pensó en Esperanza y en las otras mujeres fuertes que habían hecho su jornada posible. Pensó en los volcanes que habían sido testigos de tantas promesas, tantos dolores, tantas victorias. «Esperanza Mercedes», dijo ella. «Esperanza por la mujer que nos enseñó el significado de promesas mantenidas. Mercedes por mi madre, que me amó incluso cuando no pude amarla de vuelta como ella merecía». «Esperanza Mercedes Morales Fernández», dijo Diego, probando el nombre. «Es perfecto. Ella es perfecta». Llevaron a la bebé a casa 3 días después. La comunidad entera vino a visitarlos, trayendo regalos hechos a mano, comida, bendiciones. La casa quedó llena de voces, risas, amor. Y aquella noche, cuando finalmente estaban solos, los 3 ahora, una familia, Diego sugirió un último viaje al mirador. «Ella es muy pequeña», protestó Lucia, pero sin convicción real. «Es por eso que es el momento perfecto. Necesitamos presentarla a los volcanes. Necesitamos que ellos sean testigos de nuestra nueva promesa». Fueron al atardecer.
La bebé durmiendo tranquila en el regazo de Lucia, envuelta en una manta tejida por Esperanza. El mirador estaba vacío, como siempre estaba a la hora del crepúsculo, reservado solo para ellos y los volcanes y el vasto cielo. Diego extendió una manta en el suelo y se sentaron, los tres juntos, mirando hacia las montañas bañadas por la luz dorada del atardecer. La bebé despertó, sus ojos oscuros abriéndose como si pudiera entender la majestad delante de ella. «Esperanza», dijo Lucia suavemente, tocando la mejilla suave de su hija. «Estos son los volcanes donde tu madre y tu padre hicieron una promesa hace mucho tiempo. Nosotros prometimos siempre luchar por lo que es correcto, sin importar el costo. Rompimos esa promesa por un tiempo, pero eventualmente la encontramos de nuevo. Y ahora hacemos una nueva promesa: criarte con amor, con verdad, con valentía. Enseñarte a proteger esta tierra, esta comunidad, este mundo que estamos dejando para ti». Diego puso la mano sobre la de Lucia, ambas reposando sobre la bebé. «Prometemos nunca dejar que el miedo nos impida hacer lo que es correcto. Prometemos ser honestos, incluso cuando la verdad duela. Y prometemos mostrarte que el amor, amor real, verdadero, incondicional, es la cosa más poderosa que existe». La bebé hizo un sonido, medio suspiro, medio arrullo, como si estuviera de acuerdo. Y en aquel momento, con el sol poniéndose detrás de los volcanes, con su hija en los brazos y el hombre que amaba a su lado, Lucia sintió una paz que nunca había experimentado antes. No era la paz de la huida, de la negación, del olvido. Era la paz de quien enfrentó a sus demonios y sobrevivió. La paz de quien mantuvo sus promesas, incluso cuando era difícil. La paz de quien finalmente volvió a casa. Los volcanes se alzaban frente a ellos, silenciosos y eternos, guardianes de promesas hechas y mantenidas, testigos de amores perdidos y encontrados, de vidas destruidas y reconstruidas. Y Lucia supo, con absoluta certeza, que no importaba lo que el futuro trajese, ella estaría lista, porque no estaba huyendo más, porque tenía a Diego a su lado, porque tenía a Esperanza en sus brazos, porque había finalmente aprendido que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la elección de hacer lo que era correcto a pesar de él. Cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer, volvieron a casa, la casa en las colinas, con vistas a los volcanes, donde una nueva vida estaba apenas comenzando, donde promesas antiguas encontraban nuevos significados, donde el pasado finalmente podía descansar en paz, liberando espacio para que el futuro brillara. Y mientras Lucía ponía a su hija a dormir aquella noche, cantando una canción de cuna que su propia madre había cantado para ella, sintió a los fantasmas que la habían perseguido por tanto tiempo finalmente aquietarse. Ellos siempre estarían allí, la memoria del padre, la culpa por la huida, los años perdidos, pero ahora eran solo sombras suaves, no más monstruos aterradores. Diego la encontró parada al lado de la cuna, observando a la bebé dormir. Él la abrazó por detrás, su barbilla reposando en su hombro. «¿En qué estás pensando?» «Estoy pensando que me llevó mucho tiempo llegar aquí, para estar en este lugar, en este momento, pero tal vez necesitaba de todo aquel tiempo, todo aquel dolor, para valorar lo que tengo ahora. No hay tiempo perdido», dijo Diego gentilmente. «Solo caminos diferentes para el mismo destino. Nosotros siempre volveríamos el uno al otro». Los volcanes sabían eso desde el principio. Lucia se giró en sus brazos, mirando el rostro que había amado por tanto tiempo, a través de tantos cambios, a través de la ausencia y del reencuentro, y de todo lo que vino después. «Gracias», susurró ella, «por esperar, por creer, por amarme incluso cuando yo no lo merecía». «Siempre lo mereciste», respondió él, besándola suavemente, «y siempre lo merecerás». Afuera, los volcanes montaban guardia en la noche, como habían hecho por milenios, como continuarían haciendo por milenios más. Testigos silenciosos de generaciones de promesas, de amores, de luchas, de victorias, y en algún lugar en sus profundidades antiguas, tal vez guardaran la memoria de dos jóvenes que un día prometieron siempre hacer lo que era correcto, que rompieron aquella promesa, y que eventualmente, a través de dolor y tiempo y una jornada imposible, encontraron el camino de vuelta
el uno al otro y a la verdad que habían jurado defender. La promesa del volcán, mantenida al final, contra todas las probabilidades, contra todo el miedo, contra todo lo que intentó mantenerlos separados, una promesa de amor, de valentía, de justicia, una promesa que ahora pasarían a su hija y ella a los suyos, una cadena inquebrantable de luz atravesando las generaciones. Y mientras Lucía finalmente se dormía aquella noche, segura en los brazos de Diego, con el suave sonido de la respiración de su hija llenando el cuarto, ella soñó con volcanes y promesas, con huidas y retornos, con finales que eran apenas nuevos comienzos disfrazados. Ella había vuelto a casa, y en casa finalmente ella se quedaría.